Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar que lleva como título Retroalimentación efectiva para mis clases de lengua, un canal de mejora para la comunicación. Mi nombre es Luz María Lara Hernández, soy licenciada en lengua inglesa y deseo que la presente información sea de interés y utilidad para todos ustedes. Gracias por su asistencia y su atención. Bien, pues empecemos directamente con qué es lo que nosotros reconocemos o entendemos por retroalimentación efectiva. Si bien es cierto que hemos seguramente todos utilizado este término de manera constante, hemos hecho retroalimentaciones quizá específicas, quizá generales, probablemente una vez al mes, probablemente una vez al semestre, probablemente una vez en el ciclo escolar y pensamos que, estoy segura definitivamente, que es muy útil para que el alumno sepa cómo va avanzando, qué cosas necesita, qué datos específicos, qué aspectos específicos debe desarrollar para seguir avanzando o alcanzar ciertos objetivos. Sin embargo, me parece que necesitamos tomar en cuenta varias cuestiones específicas para que esta retroalimentación que ya todos damos sea efectiva y que verdaderamente impacte en la conciencia del estudiante y por supuesto en su aprendizaje. Entonces empezamos diciendo que la retroalimentación es parte de la evaluación formativa. ¿Okay? Y siempre va al margen de la evaluación sumativa, es decir, la evaluación sumativa siempre va de la mano de una retroalimentación o la retroalimentación tendría que ser una consecuencia de esta evaluación sumativa. Es información específica y constructiva que se le da al alumno sobre su desempeño entre el nivel actual y lo esperado, es decir, entre el presente y el futuro. La retroalimentación efectiva, para poder llevarla a cabo, tiene que prepararse. Es decir, su preparación comienza desde el momento mismo en que estamos realizando la planeación de nuestras clases. Cuando establecemos objetivos, cuando diseñamos actividades, cuando pensamos en los productos y en las evidencias que nos ayudarán a revisar si efectivamente tales estudiantes están alcanzando los objetivos. Es ahí, a partir de la planeación, que podemos pensar en la retroalimentación, ¿no? Debemos también considerar que no es un comentario aislado, no puede ser un comentario aislado, no puede ser un comentario ocasional, tampoco personal, y no es una crítica, no son juicios que establecemos nosotros de la nada hacia los estudiantes. Tiene que ser un discurso preparado, una guía que le dé al alumno estrategias para mejorar su desempeño a partir de dichos objetivos establecidos. Es definitivamente un puente de mejora porque a través de la retroalimentación, sobre todo si está dada de manera como se plantea efectiva, es una brecha que va a cerrar estos niveles o estos objetivos, va a ayudar a alcanzarlos de manera eficaz y eficiente. Bueno, centrémonos entonces en la importancia de la comunicación, de la retroalimentación en la comunicación con nuestros estudiantes. Sabemos que la comunicación es básica para que los alumnos puedan sentirse en un ambiente de confianza en el que deseen aprender o que por lo menos puedan reflejar o ellos puedan percibir su aprendizaje. La retroalimentación ayuda a la autorreflexión. Es decir, en el momento en que nosotros nos acercamos a los estudiantes, les estamos dando herramientas para que ellos mismos reflexionen sobre cómo ha avanzado su aprendizaje, con preguntas como ¿en dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿De qué manera me estoy acercando? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me hace falta? ¿Qué más debo hacer?
Todas estas cosas que seguramente muchos estudiantes se preguntan y que muchas veces se acercan a nosotros a preguntarnos, nos ayudan a que ellos sean conscientes de qué están aprendiendo y cómo lo están haciendo. Eso es muy importante, porque cuando existe esta autorreflexión es más fácil para ellos buscar las estrategias y nosotros también dárselas, ofrecérselas para mejorar, para que ellos tengan evidencia de que efectivamente están logrando estos objetivos. Es un diálogo constructivo, y a pesar de que generalmente somos los profesores los que buscamos el tiempo, o debemos buscar el tiempo específico para darlos, debemos también siempre estar abiertos a que no es solo lo que yo le dé o le diga al estudiante. También debo estar abierta, debo tener una actitud de apertura para que el estudiante exprese sus ideas, sus sugerencias, sus dudas. Probablemente a todos nos ha sucedido. Los alumnos tienen algo que decirnos sobre las estrategias, sobre las técnicas de enseñanza que como profesores estamos utilizando. Ha sucedido en muchas ocasiones que los alumnos se acercan y nos dicen, aunque no sea un momento de retroalimentación, un momento específico quiero decir, se acercan y nos dicen, es que si tal vez fueras más paciente, si tal vez generaras un ambiente más propicio, de mejor confianza, si nos dieras más ejemplos, si nos permitieras practicar más con ciertas cosas, si tu actitud fuera un poco distinta. Cuando nosotros tenemos una actitud de apertura con los estudiantes, también puede haber una ganancia. No se trata de un diálogo unidireccional, tiene que ser un diálogo en el que nosotros estemos dispuestos a explicar las razones por las que no vemos un avance en ellos, y al mismo tiempo estemos dispuestos y abiertos a escucharlos y mejorar esta comunicación de la que hablábamos hace un momento. Esto seguramente genera un ambiente de confianza y motivación, que ya obviamente tiene que estar dado con anticipación en nuestros salones de clase. Cuando nosotros permitimos que los estudiantes se sientan confiados de acercarse, de exponer sus dudas, exponer sus, no sé, incluso la manera en que se sienten ese día, ellos pueden sentirse más confiados y más motivados, no solo de aprender, sino de acercarse a nosotros para mejorar esa enseñanza, aprendizaje que debe existir en las aulas. ¿Cuáles son los principios claves para una retroalimentación efectiva? ¿Cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para tener una retroalimentación lo más adecuada posible? Bueno, antes que nada debemos considerar que debe ser con un enfoque positivo. Debemos confiar o debemos comenzar con un enfoque positivo. Y esto de un enfoque positivo es muy importante. El crear un ambiente positivo entre los estudiantes y nosotros como profesores al momento de dar una retroalimentación no significa que solo demos palmadas en la espalda de los estudiantes. No se trata de decir únicamente las cosas positivas o muy generales, ¿no? No solamente se trata de decir, lo hiciste muy bien, estuvo excelente, vas muy bien, te ha salido muy bien desde la última vez, que no está mal. Efectivamente, esas frases de apoyo, de ánimo a los estudiantes, pues efectivamente siempre caen bien. Sin embargo, no podemos ser tan generales. Tiene que ser mucho más específico, y aunque es cierto que tiene que ser siempre positivo, no es lo único. Se aconseja que siempre empecemos de manera positiva con los estudiantes. Es decir,
mira, has hecho tal cosa bastante bien, he observado que tu actitud frente a las tareas es mejor, frente a las asignaciones que tienes es mucho mejor, que cumples con los productos que se te asignan, que lo has hecho de mejor manera, que has dedicado más tiempo, que has puesto mayor atención. Sin embargo, bueno, todo esto es lo ideal al inicio, sin embargo, también es importante que le digamos, y quizá más importante, que le digamos qué es lo que no está haciendo correctamente. Y en este paso debemos ser muy específicos. Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de retroalimentaciones grupales que no están mal, la inconveniencia de ellas es que hay quien se puede sentir aludido y decir, ese comentario es para mí, y tal vez no lo sea. Y las personas a las que sí queremos que les llegue este mensaje probablemente ni siquiera lo identifican. Entonces, esta retroalimentación tiene que ser específica, tiene que ser directa, tiene que ser positiva, y después tiene que enfocarse en las cosas que deben mejorarse, en las áreas de oportunidad del estudiante. Sobre todo, él tiene que saber cuáles son los errores que está cometiendo, cuáles son las omisiones que aún tiene, qué le hace falta de manera específica para corregir todas esas carencias que no le han permitido completar los objetivos. Y no se trata de decirle esto lo estás haciendo mal, sino de decirle cómo puede mejorar de manera específica. Para ello es importante que preparemos a los estudiantes en un ambiente, bueno, primero que nada tenemos que decirles que un día y un momento específico se va a llevar a cabo. No podemos sorprenderlos, no podemos decirles en el corredor, saliendo de clase, si me lo encuentro en el pasillo, no puedo decirle, por cierto, tengo algo importante que decirte, porque no es la manera, no es el momento y no es la oportunidad en que mejor que el alumno lo va a captar. Por eso es importante considerar una oportunidad temporal. Generalmente, bueno, lo mencionábamos anteriormente, generalmente esta retroalimentación tiene que llevarse a cabo una vez que los profesores tienen las evidencias y obviamente los estudiantes tienen las evidencias de sus trabajos. ¿Cómo estuvo el producto? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué faltó de manera general? Y una vez hecho esto, yo debo concretar con los estudiantes un momento específico. Si deseo hacerlo de manera, es decir, en grupos de 3 o 4 personas, en donde probablemente los 3 o 4 alumnos que yo decidí reunir hayan tenido el mismo error o coincidan en las recomendaciones, probablemente pueda hacerlo así. Lo ideal es que sea de manera específica. Que yo un día en particular llame a cada uno de los estudiantes y de manera, no tengo que ni siquiera dedicar una clase completa. Pueden ser algunos minutos, pero esos minutos, el alumno en esos minutos va a estar receptivo y va a estar con la actitud, va a estar preparado para aceptar en la medida de lo posible todas esas sugerencias que el profesor seguramente tiene basado en los productos que el alumno entregó. Ahora, en este sentido de la personalización adaptativa, hay que tomar en cuenta que todos nuestros alumnos tienen una personalidad distinta. Si bien es cierto que para la mayoría puede una retroalimentación significar algo neutral, sí, me está dando mi profesor una retroalimentación, la voy a tomar en cuenta, la voy a aceptar. También es cierto que tenemos estudiantes más sensibles, más receptivos, probablemente en una situación personal distinta al resto, y debemos ser capaces de identificar en qué momento están para poder adecuar esta retroalimentación a la personalidad de estos alumnos. Esta retroalimentación se lleva a cabo después de un tiempo de trabajar con ellos. Entonces, para ese momento,
en que nosotros vamos a darle la retroalimentación, nosotros debemos conocer de manera general la personalidad de tales alumnos. Entonces podremos adaptar esta retroalimentación, nuestro lenguaje en esta retroalimentación de manera apropiada. ¿Okay? Y es importante que tomemos en cuenta que debe ser claro al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo divagar, no puedo darle la misma retroalimentación, aunque probablemente sea el mismo error, a uno y otro estudiante. No puedo tampoco enfocarme en su personalidad. Tengo que enfocarme en sus actos, en sus acciones, en los hechos, no en lo que yo considero, no en lo que a mí me parece, no en lo que yo escuché de alguien más. Tiene que ser basado únicamente en los resultados y en el desempeño, esta palabra es clave, en el desempeño de ellos. No en su personalidad, no en la manera en que se comportan con sus compañeros, no en la manera en que llevan a cabo sus evidencias basados en su personalidad. No tiene nada que ver con ellos, sino con lo que producen, sino con los objetivos que están dispuestos o no a cumplir. En absoluto tiene que ver con su personalidad, y eso es importante también que se los dejemos claros. Los alumnos deben conocer, deben entender, debe quedarles claro que no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver absolutamente todo con su desempeño. Bien, ¿cuáles son estas estrategias? Bueno, hemos mencionado algunas para esta retroalimentación en las clases específicas de lengua. ¿Ok? Bueno, la primera de ellas tenemos una corrección indirecta. Es decir, nosotros en nuestras aulas de inglés, debemos dar a los alumnos pistas para que el alumno corrija. En este momento pienso en los ejemplos de producción escrita. Cuando estamos analizando un texto, cuando vemos qué características debe tener según el tipo de texto, y después les pedimos que ellos produzcan algo parecido a lo que leyeron, algo parecido a lo que analizamos, y lo hacen, lo que debemos hacer es pedirles efectivamente que hagan esta producción, que hagan este escrito, y después de un tiempo, bueno, corregirlo nosotros como profesores y darles pistas, mostrarles a ellos no una versión corregida, porque los alumnos, sucede que cuando yo le doy la versión corregida de su texto, los alumnos solo la reciben y la botan, la guardan, la olvidan. Lo que ellos deben hacer es nuevamente revisar, nosotros una vez dándoles pistas, corregir ellos los errores que tuvieron. Ellos tienen que ser capaces después de ciertos momentos de identificar cuáles son sus errores y cómo pueden corregirlos. Incluso pueden hacerlo en grupos o en parejas para que sea una retroalimentación constructiva. Es decir, si ellos producen un texto, yo le puedo ayudar al estudiante a mostrarle cuáles son los errores. Él, por sí mismo o con la ayuda de alguien más, identificar cómo corregirlos y dar esas opciones. Cuando los alumnos construyen por sí mismos o con alguien más este conocimiento, es mucho más fácil que ellos se queden con él, que lo adquieran y aprendan de los errores cometidos. A veces, si nosotros corregimos directamente y específicamente, los alumnos solo corrigen, pero no es conocimiento, no es algo que se quede con ellos. Necesitan estar basados en el error para poder aprender de él. Y a partir de ello, desarrollar un pensamiento crítico. Es decir, de ahí en adelante pueden seguir manteniendo este tipo de actitud mucho más abierta y de análisis. La siguiente estrategia, que es básica para poder llevar a cabo esta retroalimentación, es el hecho de que los alumnos tengan rúbricas claras.
Nosotros también, con mucha frecuencia, como profesores, con la intención probablemente de ahorrar tiempo, sobre todo en ese sentido de ahorrar tiempo, solamente evaluamos a los estudiantes, pero ellos no saben qué es lo que se espera de ellos, o lo saben, pero lo saben de manera general, o conocen los objetivos como lo mencionamos antes, pero de manera general. Por ello es indispensable que estemos trabajando siempre con rúbricas. Si los alumnos conocen una rúbrica, saben en qué nivel están cubriendo esa rúbrica, por qué se les asignó una calificación, a qué nivel están llegando y cómo pueden mejorar, va a ser mucho más fácil. Es cierto que podemos invertir mucho tiempo en rúbricas y probablemente eso es lo que los profesores a veces evitamos, una inversión de tiempo que nosotros consideramos que tal vez no es necesaria para nuestros estudiantes, pero para ellos es muy importante, es cómo autoevaluarse basados en esta rúbrica. Es muy importante, sobre todo nosotros en nuestras clases de lengua, rúbricas para las habilidades de producción. Es cierto que son muy importantes para las habilidades de comprensión, pero sobre todo para las habilidades de producción. Muchas veces nuestros alumnos, cuando les pedimos que desarrollen un ejercicio de speaking, cualquiera que este sea, o un ejercicio de writing, también sin importar cuál sea, solo les pedimos que escriban, no solo les pedimos que produzcan, les damos algunas especificaciones, probablemente, no sé, características como tiempo, vocabulario, estructuras gramaticales, características de la producción en general, pero no les damos más detalles. Si los alumnos tienen una rúbrica en qué basarse, va a ser mucho más fácil para ellos que entiendan y alcancen ese desempeño que estamos esperando de ellos, sin necesidad siquiera de ser más explícitos. Con esto es suficiente. Si ellos tuvieran rúbricas para cada una de las cosas que les pedimos, sería mucho más sencillo para ellos. Probablemente nosotros tendríamos que explicar en qué consiste cada una de esas cosas al inicio, pero una vez que ellos están acostumbrados a estas rúbricas, su desempeño va a ser casi automático. Entonces, las rúbricas, que obviamente tienen que ser claras, cortas, claras, concisas, son la clave también para una retroalimentación exitosa. ¿Okay? Hablábamos de una atención personalizada. Esto me parece básico. Debemos pensar dentro de nuestra planeación mensual, bimestral, semestral, anual, dedicar un tiempo específico para la retroalimentación y para conocer a cada uno de nuestros estudiantes, para saber quién puede hacer qué, quién tiene más habilidad para qué cosa, quién por un aspecto de su personalidad puede, quiere, es capaz de hacer algo, cómo va a reaccionar. Sé que es difícil porque la mayoría de nosotros tenemos muchos grupos en algunas ocasiones para trabajar y de distintos niveles, de distintas edades, con características institucionales diferentes, pero me parece que después de un tiempo todos tenemos una idea general de las características de cada uno de nuestros alumnos y eso nos debe dar idea de cómo acercarnos, qué tipo de cosas, decirles, cómo decírselas para que ellos mejoren y para que ellos puedan entenderla de mejor manera. Hablábamos también en esta última parte de retroalimentación en pares, que es muy importante. También a veces los alumnos se sienten intimidados cuando nosotros nos acercamos a hacerles sugerencias, a darles estrategias, porque piensan que se pueden sentir juzgados, probablemente piensan que su trabajo no es lo suficientemente bueno como para que los profesores nos acerquemos y tengamos que estar dando recomendaciones para todo. Por lo tanto, es importante también que entre ellos haya retroalimentación. Mencionábamos, por ejemplo, estos ejercicios de reading y writing, pero puede haber muchos otros.
este trabajo en equipo, una de los objetivos del trabajo en equipo es precisamente que se observen uno al otro, ¿no? Que se observen entre ellos, que puedan corregirse, que identifiquen si están cometiendo errores, que entre ellos, que seguramente será más fácil de integrar, puedan observar y mejorar esta cuestión del aprendizaje. Siempre va a haber un apoyo al mismo nivel cuando los hacemos trabajar entre pares, y la retroalimentación puede ser mejor recibida por parte de nuestros compañeros que por parte de una autoridad o por parte de nuestro profesor. Es más, el vocabulario, el lenguaje que ellos usan para llevar a cabo esta retroalimentación puede ser mucho más efectivo que el que usamos nosotros como profesores, que estamos pensando probablemente en decir mucho y al mismo tiempo no estamos diciendo lo que ellos necesitan. Esta retroalimentación efectiva puede cubrir esa parte que nosotros no. Y en muchas ocasiones puede ser incluso mucho mejor, ¿no? Bien, ahora, tenemos aquí algunos ejemplos de corrección de textos escritos con una retroalimentación guiada. Ya lo mencionaba antes, con una señalización estratégica. Por ejemplo, seguramente muchos de nosotros lo hacemos, ya lo mencioné anticipadamente, cuando les pedimos a nuestros alumnos que produzcan algo, así sea un mensaje de texto escrito, un reporte, un artículo, un ensayo, claro, cada uno con las características que debe tener. Debe dárseles a ellos, además de la rúbrica, un código que ellos conozcan, con el que estén familiarizados, para que sepan por dónde. Porque he observado muchos profesores que dicen, muy bien, escribiste un texto, te señalé los errores, están encerrados, están subrayados, tienes que identificar qué tipo de errores y corregirlo, o pedirle a un compañero que te ayude a corregirlo. Y los alumnos muchas veces se quedan así de, pues no sé por dónde. No sé si este error es un error de gramática, no sé si es un error de ortografía, no sé si es un error de vocabulario, no sé si es si la palabra no va, si me faltan palabras, etc. Es muy general, es decir, esta señalización o esta identificación de errores es muy general. Tenemos que ser tan específicos como sea posible. Tenemos que darles un código. Bueno, por lo menos es lo que yo personalmente hago con mis estudiantes. Les doy un código para que ellos puedan corregir. Por ejemplo, esta palabra es incorrecta porque está mal escrita. Esta palabra es incorrecta según el contexto. Esta palabra está mal conjugada. Esta palabra sí puede usarse en este contexto, pero nunca se pluraliza, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ellos saben exactamente cuál es el tipo de error que tienen que corregir, lo hacen mucho más fácilmente. Tenemos que guiarlos tan específicamente como sea posible. Darles las herramientas, y entre mayores herramientas les demos, menor retroalimentación o menor tiempo invertiremos nosotros para hacer este tipo de correcciones. Ellos poco a poco irán sabiendo por dónde, tendrán una guía, y ya no será tan necesaria la participación del profesor, porque ellos habrán aprendido entonces cómo guiarse, cómo desenvolverse, qué objetivo seguir, etc. Bueno, hablábamos también de preguntas reflexivas, ¿no? Estar proponiendo constantemente la crítica reflexiva, chicos, la autocrítica reflexiva, pero siempre en este sentido positivo. No te quiero decir todo el tiempo a ti y a tus compañeros que no lo están haciendo bien, que ya se los dije 5 veces y no es correcto lo que siguen cometiendo. Más bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que esta instrucción no quede clara? ¿Cuál es la razón de que no se produzca o no se alcance el objetivo establecido? ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué volví a cometer este error? ¿Por qué, a pesar de que ya se me dijo 5 veces, no termino de entender exactamente qué es lo que se espera de mí? ¿O no puedo hacerlo adecuadamente?
Esta autocrítica constante debe ser fomentada en cada clase. ¿Okay? Nosotros con mucha frecuencia solo nos enfocamos en dar nuestra clase, en esperar que el alumno entienda, en esperar que si no es así, él mismo sea capaz de expresarlo, que si yo veo que su participación es adecuada, eso quiere decir que está todo entendido. Y entonces nos enfrentamos a una evaluación sumativa, en donde tenemos que identificar si efectivamente las evidencias son las adecuadas. Es en ese momento en que nos damos cuenta que no fue así, a pesar de que los alumnos nos dijeron. Y entonces nos decimos, bueno, ¿qué salió mal? Nos preguntamos qué salió mal, pero probablemente lo que salió mal fue esta omisión, ¿no? Fue no estar constantemente fomentando, gestionando una autorreflexión de los mismos estudiantes. No mía hacia ellos, sino de ellos mismos, sin necesidad siquiera de expresarla con el profesor. Y bueno, una vez que ellos han mostrado esta habilidad de reconocer cuáles han sido sus omisiones, sus errores, sus carencias, pueda dárseles siempre una segunda oportunidad. Una vez que ellos adquieran, una vez que ellos entiendan, que sepan por dónde deben ir avanzando, debe dárseles precisamente una segunda oportunidad para ver que efectivamente todo ha quedado más claro, el conocimiento ha sido adquirido, la habilidad está ahora alcanzada, el objetivo lo mismo. Siempre una segunda e incluso mucho más oportunidades, porque sucede con mucha frecuencia que un alumno puede actuar de manera efectiva en la segunda oportunidad, pero en la tercera y cuarta no. Entonces tiene que estarse reforzando constantemente esta autorreflexión, esta retroalimentación, para que en la quinta, sexta nuevamente pueda hacerlo. No se trata solamente de una segunda oportunidad, se trata de varias oportunidades, hasta que el conocimiento quede adquirido, hasta que la habilidad quede establecida. Bueno, y tenemos aquí algunas herramientas digitales ahora que estamos en esta era digital, algunas herramientas digitales para potenciar la retroalimentación. Entre ellas, bueno, pues seguramente algunos de ustedes conocen algunas plataformas especializadas en donde se pueden crear rúbricas personalizadas y específicas, ¿ok? Para dar seguimiento específico al avance de los estudiantes. Esto implica una inversión de tiempo considerable, pero una vez que probablemente comenzamos a trabajar con ellas, el trabajo tanto del profesor como del estudiante puede ser más rápido. ¿Okay? Al inicio, como todo, puede implicar una inversión de tiempo en lo que nosotros mismos como profesores y ellos entienden la manera de trabajarlo, puede requerir cierto tiempo, pero después, una vez que nos hemos acostumbrado, que nos hemos habituado a trabajar con ellas, puede ser mucho más fácil. Entonces, las plataformas que diseñan estas rúbricas son de gran ayuda. Los comentarios multimedia, que estos, bueno, tenemos años trabajando con ellos, son herramientas digitales que nos ayudan a ahorrar tiempo, sobre todo ahorrar tiempo, ¿no? Un trabajo que les pedimos a los estudiantes que nos envíen, no sé, a lo mejor a través de alguna de todas estas plataformas que utilizamos actualmente cuando trabajamos de manera virtual, puede ser más fácil, ¿ok? Incluso es una retroalimentación que yo puedo dar a los estudiantes, no necesariamente en persona, ¿no? Es una retroalimentación virtual que se desea los alumnos puedan apreciar y efectivamente poner atención, pero pues siempre es una herramienta para trabajar en la distancia. Y bueno, espacios colaborativos, todos sabemos de estos foros y blogs educativos en los que todos podemos trabajar
trabajar de manera grupal y que podemos recibir retroalimentación inmediata. Estos afortunadamente son cada vez más comunes, estamos todos acostumbrados a trabajar con ellos y me parece que son de los más útiles porque, claro, depende de la edad y el área de interés de los estudiantes, del nivel en el que se encuentran, pero ha sido una de las grandes ventajas para trabajar de manera virtual o a distancia con ellos. El estar dando una retroalimentación inmediata es muy efectivo. ¿Cuáles son los beneficios comprobados de la retroalimentación efectiva? Bueno, seguramente cuando la hemos aplicado, todos nos hemos dado cuenta, hemos sido capaces de observar que la retroalimentación exitosa, efectiva, trae muchos beneficios, principalmente para nuestros estudiantes, pero también nosotros como profesores. Es nuestra experiencia, la manera en que podemos trabajar con ellos, mejora muchísimo, ¿no? Corresponde al 25% de incremento en el éxito. Es una mejora documentada en el aprendizaje cuando se implementa la retroalimentación sistemática y efectiva. Aquí habla de la sistematización de la que mencionamos anteriormente. Una retroalimentación no puede ser aislada, no puede ser única, no puede ser improvisada, tiene que ser sistemática para que efectivamente pueda ser exitosa. Y bueno, es definitivo que mejora la comunicación. Cuando seguimos todos estos pasos, estas recomendaciones, la comunicación con nuestros alumnos se potencializa igualmente. Ellos veíamos que generan en nuestra aula podemos generar un ambiente de confianza y de motivación para nuestros alumnos y para nosotros. Nuevamente estamos considerando siempre que ambos elementos de este proceso de enseñanza-aprendizaje crezcan, no solo para los alumnos, sino también para nosotros. Cuando nuestros alumnos sienten que su trabajo, sus productos, su aprendizaje, su avance es reconocido, que son vistos, que esta retroalimentación refleja la atención que el profesor pone en cada uno de ellos, la comunicación aumenta potencialmente. Estoy segura que todos hemos sido testigos hemos experimentado cómo cuando nuestros alumnos se sienten bien, este bloqueo, esta inhabilidad de la que siempre hablan, no es que desaparezca completamente, pero baja, ¿no? Tenemos alumnos que nos dicen, es que yo no tengo habilidades para el idioma, es que tengo años tratando de mejorar y no puedo, he tomado muchos cursos para aprender el idioma y no puedo. Seguramente todo eso tiene que ver con que no recibieron retroalimentación, con que sus productos fueron criticados, con que sus objetivos no fueron planteados, con que no hubo rúbricas con las que desarrollar sus trabajos. Entonces todo esto, sumado a la invisibilidad que ellos parecen sentir frente a algunos maestros, pues lleva a que no deseen o no puedan aprender un idioma. Yo estoy segura que una vez que mejoramos la comunicación con nuestros estudiantes o cuando fomentamos una buena comunicación con ellos, el aprendizaje no es que esté dado automáticamente, pero puede ser menos reactivo, menos reacio, en mejores condiciones de manera general. Y bueno, una de las grandes ventajas es que los alumnos son autónomos cuando les enseñamos a lo que decíamos antes, a ser autorreflexivos, cuando les damos las herramientas, cuando les acercamos las estrategias. Los alumnos se convierten en personas autónomas. Poco a poco van creando habilidades, van habituándose, como se mencionó antes, a estar constantemente reflexionando, gestionando,
analizando sobre su propio aprendizaje, se convierten en personas más autónomas, capaces no solamente de retroalimentarse a sí mismos, sino retroalimentar a otras personas de manera positiva, es decir, con un impacto positivo. Casi para terminar, debemos hablar sobre algunos desafíos y mitos sobre la retroalimentación, que me parece que ya han quedado claros, pero vamos a especificarlos en esta parte. La retroalimentación no es una corrección. No se trata solamente de decir, tienes que mejorar tu pronunciación. No se pronuncia de tal o cual manera. Tienes que aprender vocabulario. Hacerlo de tal o tal manera. O no lo estás haciendo bien. Debe ser de esta manera. No es expresar un juicio negativo. No es regañarlos porque lo están haciendo mal 25 veces. Sino es una manera de conducirse, de expresar específicamente la razón de por qué lo está haciendo mal y cómo mejorarla, basado en qué, para alcanzar qué objetivos. Es muy importante porque muchas veces se ha confundido la retroalimentación con la corrección. Y yo puedo decir muchas veces, no, sí, yo retroalimento a mis alumnos todo el tiempo. La retroalimentación no es eso, no es un juicio, no es una corrección. Va mucho más allá, como lo hemos visto. Y bueno, mencionábamos también que es una inversión temporal. Necesitamos tiempo para planear, para ofrecerla, para generarla, para que los alumnos la desarrollen. No es un proceso que se da en 5 minutos, no es un proceso que improviso, no es un proceso que se da de manera general. Ya hemos visto cuáles son las características y por lo tanto es un factor que requiere tiempo. Tiempo que estemos dispuestos como profesores a darles a nuestros estudiantes para su mejor desempeño. Y por lo mismo, debemos también estar listos para entender que no todos nuestros estudiantes lo van a aceptar de la misma manera. Si bien es cierto que nuestra intención es la mejor, que podemos prepararla, que estamos pensando siempre en el bienestar de nuestros estudiantes, también es importante considerar que no para todos tiene la misma importancia, que va a haber un buen porcentaje de estudiantes que la acepten, que la quieran, que la promuevan, que la desarrollen, pero también va a haber un porcentaje, esperemos que relativamente menor, de estudiantes que no la escuchen, que para ellos no sea importante, que no tenga suficiente valor, que incluso que no sea necesaria. Por sus personalidades sabemos más bien que nuestros alumnos pueden considerar algo que sea de valor para muchos, para ellos no. Pueden tener un buen desempeño sin escuchar una retroalimentación, sin que tenga algún impacto en ellos. Y bueno, también tendremos que enfrentarlo. Para la mayoría se espera que tenga un impacto, pero puede haber un porcentaje pequeño para el que no lo tenga y estar preparados para ello. Finalmente, como conclusión, recordemos que la retroalimentación es un puente para una comunicación efectiva. Es una de las grandes oportunidades y herramientas que tenemos los profesores, especialmente, hemos visto que no únicamente, también los alumnos pueden tomarla como herramienta, pero en este momento que platicamos de nosotros como profesores, es una gran herramienta para ayudar a nuestros alumnos a alcanzar sus objetivos, una vez que ellos conocen cuáles son, para autogestionarla entre ellos y entre pares, es decir, y con algunas otras personas. La retroalimentación no se centra únicamente en las aulas o en las aulas de una segunda lengua. La retroalimentación es un proceso que todos debemos generar cuando socializamos. Es una oportunidad que tenemos para mejorar la comunicación en general.
Los comentarios que hacemos a otras personas, independientemente del lugar en el que estamos, son una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y como tal debemos valorarlas y llevarlas a cabo lo mejor posible, siguiendo las estrategias que se han propuesto en el presente webinar. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de valor e interés para todos ustedes. Gracias.